Una joven negra subió al estrado cuando el fiscal empezó a burlarse de su testimonio. Pero cuando ella pronunció con calma el nombre del prestigioso bufete de abogados que la había entrenado, todo cambió. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde estás viendo. Vamos a empezar. El aroma a madera pulida y papel viejo impregnaba la sala 304 del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Meridiana. Una tensión casi palpable flotaba en el aire mientras Camila Reyes, de apenas 24 años, se sentaba en el estrado con la espalda recta y la mirada fija al frente. Sus manos, de un tono café oscuro que contrastaba con el blanco inmaculado de su blusa, descansaban sobre su regazo, inmóviles, pero no relajadas. No traicionaban el torbellino de emociones que sentía por dentro. Frente a ella, el fiscal Eduardo Montero la observaba con una sonrisa apenas disimulada. Un hombre de unos 50 años, cabello perfectamente peinado con algunas canas estratégicas que le daban un aire de experiencia calculada. Su traje gris oscuro, hecho a medida, representaba a la perfección el poder y los privilegios que siempre le habían sido negados a personas como Camila. «Señorita Reyes», comenzó Montero, pronunciando su apellido con un ligero desdén, casi imperceptible para quien no estuviera acostumbrado a detectar esos pequeños gestos de discriminación. ¿Podría explicarle al jurado su versión de los hechos ocurridos la noche del 15 de marzo? Camila respiró profundamente, recordando las largas horas de preparación. Su voz emergió clara y firme, sin rastro del nerviosismo que amenazaba con traicionarla. Esa noche, aproximadamente a las 23:30, me encontraba regresando a mi apartamento después de mi turno en el hospital donde trabajo como enfermera. Al acercarme a la entrada del edificio, noté que un hombre me seguía desde la estación de metro. Aceleré el paso, pero él hizo lo mismo. Cuando intenté introducir la llave en la puerta, el acusado me agarró por detrás y... «Un momento», interrumpió Montero, levantando una mano con un gesto teatral. «¿Dice usted que reconoció al acusado? ¿En plena noche? ¿En una calle mal iluminada según su propio testimonio anterior?» «Sí, señor. Lo vi claramente cuando...» «¿Y está segura de que no confundió a mi cliente con cualquier otro hombre de características similares?» La interrumpió nuevamente, esta vez con una sonrisa condescendiente que hizo que varios miembros del jurado intercambiaran miradas incómodas. La abogada defensora, Lucía Vega, se puso de pie inmediatamente. «Protesto, su señoría. El fiscal está interrumpiendo a la testigo y sugiriendo que no puede distinguir entre diferentes personas». El juez Hernández, un hombre de expresión severa y ojos cansados de ver desfilar ante él lo peor de la humanidad durante 3 décadas, asintió. «Al lugar. Fiscal Montero, permita que la testigo complete sus respuestas». Montero inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de falsa deferencia. «Por supuesto, su señoría. Solo intento establecer la fiabilidad del testimonio». Camila mantuvo la compostura, aunque sentía cómo la rabia crecía en su interior. No era la primera vez que alguien cuestionaba su percepción o su inteligencia, basándose únicamente en su apariencia o su origen. «Como estaba diciendo», continuó, «pude ver claramente al acusado. La entrada de mi edificio tiene una luz de seguridad que se activó cuando me acerqué. Vi su rostro cuando me giró para amenazarme con el cuchillo. El acusado, Roberto Lamas, un hombre de 35 años con un historial de agresiones, permaneció impasible en su asiento. Sus ojos fríos estaban fijos en Camila, como si quisiera intimidarla con su sola presencia. «¿Y dice usted que lo reconoció instantáneamente?», insistió Montero, paseándose frente al estrado con las manos en los bolsillos de su caro traje, la viva imagen de la confianza y el poder. «Así es». Sin embargo, en su declaración inicial a la policía, usted mencionó que creía que podía ser él. ¿No es cierto?
Estaba en shock. Acababa de ser agredida y amenazada, pero estaba y estoy segura de que fue el señor Lamas. Montero soltó una risa breve, casi un bufido. ¿Sabe cuántos casos de identificación errónea se producen cada año, señorita Reyes? Especialmente en situaciones de estrés, con poca luz, y cuando la víctima y el supuesto agresor son de diferentes características étnicas. El aire en la sala se espesó. Todos sabían exactamente lo que Montero estaba insinuando, que Camila, como mujer negra, no era capaz de identificar correctamente a un hombre blanco. Era un viejo y desacreditado argumento racista, vestido de preocupación profesional. Objection, su señoría. Lucía Vega se levantó nuevamente, la indignación evidente en su voz. El fiscal está cuestionando la capacidad de la testigo para identificar personas basándose en prejuicios raciales. Señoría, simplemente estoy señalando un hecho estadístico bien documentado sobre la fiabilidad de los testigos oculares, replicó Montero con fingida inocencia. El juez Hernández frunció el ceño. Continúe, fiscal, pero le sugiero que se ciña a los hechos específicos de este caso. Montero asintió, pero su expresión delataba que estaba lejos de sentirse reprendido. Se acercó al estrado, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Camila. Señorita Reyes, ¿no es cierto que usted tiene un historial de presentar quejas por discriminación en su lugar de trabajo? Camila parpadeó, desconcertada por el cambio de dirección. He presentado 2 reclamaciones formales por trato discriminatorio, sí. Pero no entiendo qué relación tiene eso con... ¿Y no es cierto que esas quejas fueron desestimadas por falta de pruebas? Montero no dejó que terminara, su tono cada vez más condescendiente. Fueron archivadas sin investigación apropiada, que no es lo mismo, respondió Camila, manteniendo la calma a pesar de sentir cómo se le aceleraba el pulso. Lo que me lleva a preguntarme, continuó Montero, dirigiéndose ahora más al jurado que a Camila, si no estamos ante un patrón similar, una joven que ve discriminación y agresión donde quizás solo hay malentendidos o coincidencias desafortunadas. Lucía Vega se puso de pie, pero antes de que pudiera hablar, Camila respondió con una claridad que sorprendió a todos en la sala. No, señor Montero. Lo que usted está presenciando es el patrón de un sistema que sistemáticamente desacredita las experiencias y testimonios de personas como yo. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó suavemente con su martillo, recuperando el orden. Montero no se inmutó. De hecho, parecía complacido de haber provocado esa reacción en Camila. ¿Personas como usted? ¿Se refiere a enfermeras? ¿A mujeres jóvenes? ¿O quizás a personas que ven conspiración y persecución en cada esquina? Era un viejo truco. Intentar que Camila mencionara explícitamente la raza, para luego acusarla de jugar la carta racial. Pero ella no caería en esa trampa. Me refiero a personas que, a pesar de educarse, trabajar duro y seguir todas las reglas, siguen encontrando obstáculos adicionales basados en prejuicios, señor Montero. El fiscal sonrió, como si le divirtiera la respuesta. Se giró hacia su mesa, tomó una carpeta y la abrió con un gesto teatral. Señorita Reyes, según su historial académico, usted abandonó la Facultad de Derecho después del primer año. ¿Es correcto? Camila se tensó visiblemente. No esperaba que mencionaran ese capítulo de su vida. Sí, tuve que dejar los estudios por motivos personales y económicos. Motivos económicos, repitió Montero, saboreando las palabras. Sin embargo, recibía una beca completa, ¿no es así? La beca cubría la matrícula, pero no los gastos de manutención. Mi madre enfermó y tuve que trabajar para mantener a mi familia. Una historia conmovedora, sin duda. El tono de Montero dejaba claro que no la creía o, peor aún, que no le importaba. Pero me pregunto si no habría también motivos académicos. Sus calificaciones no eran precisamente brillantes. Objection,
intervino Lucía. Irrelevante y busca desacreditar a la testigo con información que no tiene relación con los hechos que se juzgan. Al contrario, respondió Montero. Estoy estableciendo un patrón de comportamiento que sugiere que la señorita Reyes tiende a culpar a factores externos por sus propios fracasos. Primero la Facultad de Derecho, luego su trabajo, ahora mi cliente. El juez Hernández pareció considerar el argumento. Voy a permitirlo, pero sea breve, fiscal. Estamos aquí por una agresión, no para evaluar el expediente académico de la señorita Reyes. Montero asintió, victorioso. Se acercó nuevamente al estrado, su expresión ahora abiertamente burlona. Entonces, señorita Reyes, ¿no sería más preciso decir que usted abandonó la facultad porque descubrió que el derecho requiere precisión, objetividad y una capacidad de análisis que, francamente, usted no posee? Un silencio tenso invadió la sala. Varios miembros del jurado parecían incómodos con la dirección que estaba tomando el interrogatorio, pero nadie intervino. Camila sintió que algo se rompía dentro de ella. No era rabia, ni miedo, ni siquiera indignación. Era una claridad repentina, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. No, señor Montero, respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Abandoné la Facultad de Derecho porque mi madre fue diagnosticada con cáncer terminal y necesitaba cuidados las 24 horas. Dejé mis estudios para cuidarla y trabajar para pagar sus tratamientos, pero durante mi año en la facultad, mis calificaciones fueron suficientemente buenas para conseguir una pasantía en Morales, Fuentes y Asociados. La sonrisa de Montero vaciló por primera vez. El nombre del prestigioso bufete de abogados, conocido por su rigurosa selección y su excelencia, resonó en la sala. ¿Morales, Fuentes y Asociados?, repitió, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Espera que el tribunal crea que usted trabajó en uno de los bufetes más selectivos del país? Así es, respondió Camila, sosteniendo la mirada del fiscal sin pestañear. Durante mi primer año en la facultad fui seleccionada para su programa de pasantías de verano. Solo eligen a 5 estudiantes de todo el país cada año. Montero dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Morales, Fuentes y Asociados no era solo un bufete prestigioso, era una institución en el mundo legal, conocido por formar a algunos de los mejores juristas del país. Su programa de pasantías era legendario por su exclusividad y su rigor. ¿Y qué funciones desempeñaba exactamente en este programa de pasantías?, preguntó, intentando recuperar el control. Su tono seguía siendo burlón, pero ahora sonaba forzado, como una máscara a punto de resquebrajarse. Trabajé directamente con la socia fundadora, Elena Morales, en la preparación de testigos para juicios de alto perfil, respondió Camila. Mi tarea principal era anticipar líneas de interrogatorio hostil y preparar a los testigos para mantener la calma y la claridad ante tácticas de intimidación. Un murmullo recorrió la sala. Elena Morales era una leyenda viva en los círculos jurídicos, conocida tanto por su brillantez como por su feroz defensa de los derechos civiles. Había ganado algunos de los casos más importantes contra la discriminación institucional en las últimas 2 décadas. Tácticas de intimidación, repitió Montero, haciendo un gesto desdeñoso con la mano. Suena bastante subjetivo. Y dice que una estudiante de primer año, sin experiencia previa, fue asignada a trabajar directamente con Elena Morales. Permítame expresar mi escepticismo. El escepticismo es comprensible, señor Montero, respondió Camila con una sonrisa sutil. De hecho, fue una de las primeras lecciones que aprendí con la doctora Morales. Los oponentes suelen subestimar a quienes consideran diferentes o inferiores. Eso puede ser utilizado como una ventaja estratégica. Lucía Vega, la abogada defensora, no pudo contener una pequeña sonrisa. No estaba interviniendo, permitiendo que Camila manejara la situación. Había reconocido el cambio en la dinámica
y sabía que cualquier interrupción solo rompería el ritmo que Camila había establecido. Montero entrecerró los ojos, claramente molesto por la respuesta. Se dirigió a su mesa, revisó algunos papeles y volvió al ataque. Bien, asumamos por un momento que realmente participó en este programa. ¿Cómo es posible que alguien con ese tipo de formación termine como enfermera? No es que sea una profesión poco digna, añadió rápidamente consciente del jurado, pero no es el camino habitual para alguien con ambiciones en el derecho. Como ya mencioné, mi madre enfermó gravemente. Necesitaba ingresos estables y un horario que me permitiera cuidarla. La enfermería me dio ambas cosas, respondió Camila. Además, descubrí que ambas profesiones comparten algo fundamental. Requieren empatía, precisión y la capacidad de mantener la calma en situaciones de crisis. Una historia conmovedora, replicó Montero, pero su tono había perdido filo. Ya no sonaba condescendiente, sino cauteloso. Sin embargo, volviendo al tema que nos ocupa, su supuesta identificación de mi cliente. Permítame corregirle, fiscal, interrumpió Camila con firmeza pero sin agresividad. No es una supuesta identificación. Vi claramente el rostro del señor Lamas bajo la luz de la entrada de mi edificio. Lo reconocí sin ninguna duda, y lo volvería a reconocer incluso si hubieran pasado 20 años. Montero pareció momentáneamente desconcertado por la interrupción. No estaba acostumbrado a que los testigos, especialmente aquellos que intentaba intimidar, le plantaran cara de esa manera. Señorita Reyes, intentó recuperar el control. Usted afirma que pudo ver claramente al agresor, pero en su declaración inicial mencionó que estaba aterrorizada y que todo sucedió muy rápido. ¿No le parece contradictorio? No, señor Montero. El miedo no nubla necesariamente la percepción. A veces incluso la agudiza. Camila hizo una pausa, sabiendo que lo que diría a continuación cambiaría definitivamente el curso del interrogatorio. De hecho, durante mi tiempo en Morales, Fuentes y Asociados, participé en un estudio sobre la fiabilidad del testimonio en situaciones de estrés. Los resultados, que fueron publicados en la revista de Psicología Jurídica, demostraron que el factor determinante no es el nivel de estrés, sino el tiempo de exposición y las condiciones de visibilidad. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el juez Hernández se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente interesado. ¿Está diciendo que participó en una investigación académica sobre el mismo tema que estamos discutiendo aquí?, preguntó Montero, su incredulidad evidente. Efectivamente. El estudio fue dirigido por la doctora Morales en colaboración con el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional. Mi nombre aparece en los agradecimientos como asistente de investigación. Camila mantuvo su voz perfectamente neutral, como si estuviera discutiendo el clima y no demoliendo la estrategia del fiscal pieza por pieza. Montero parecía cada vez más incómodo. Se aflojó ligeramente el nudo de la corbata y consultó sus notas con una expresión de creciente frustración. «Su señoría», dijo finalmente, «solicito un breve receso para consultar con mi equipo». El juez Hernández miró su reloj. «De todas formas, es hora de nuestro descanso programado. Retomaremos en 30 minutos». Cuando el martillo sonó, un murmullo generalizado llenó la sala. Camila descendió del estrado con la misma dignidad con la que había soportado el interrogatorio. Al pasar junto a la mesa de la defensa, Lucía Vega le dirigió una mirada de aprobación y un asentimiento casi imperceptible. En el pasillo, mientras Camila bebía un vaso de agua intentando calmar los nervios que había ocultado tan bien, sintió una presencia a su lado. Era Lucía. «Lo estás haciendo extraordinariamente bien», le dijo en voz baja. Montero no esperaba esto. Está desconcertado. «Gracias», respondió Camila. «Pero aún no ha terminado». «No, no ha terminado», concordó Lucía. «De hecho, creo que apenas está comenzando.
Montero es orgulloso y no le gusta sentirse humillado en público. Volverá con más fuerza. Lo sé. Es exactamente lo que Elena predijo que haría. Lucía la miró con curiosidad. ¿Elena? ¿Te refieres a Elena Morales? ¿Realmente la conoces? Cada palabra que dije ahí dentro es cierta, confirmó Camila. Elena fue mi mentora durante ese verano. Cuando abandoné la facultad, me dijo que algún día el mundo legal me reclamaría de vuelta. Parece que tenía razón, aunque no de la forma que cualquiera de las dos habría imaginado. Antes de que Lucía pudiera responder, vieron acercarse al fiscal Montero rodeado de su equipo de ayudantes. Todos hablaban en voz baja y apresurada, revisando documentos y mostrándole algo en una tablet. Al pasar junto a Camila, Montero le dirigió una mirada gélida. «Ahí viene el contraataque», murmuró Lucía. «¿Estás preparada?» Camila asintió. Más de lo que él imagina. Cuando la sesión se reanudó, la atmósfera en la sala había cambiado notablemente. Los miembros del jurado miraban a Camila con un nuevo interés, y hasta el juez Hernández parecía más atento. Montero regresó al estrado con una renovada confianza que Camila reconoció inmediatamente como artificial. Llevaba una carpeta nueva y caminaba con pasos deliberadamente lentos, como si estuviera a punto de revelar algo crucial. «Señorita Reyes», comenzó, «durante el receso, mi equipo ha estado investigando sus afirmaciones sobre su participación en Morales, Fuentes y asociados». «Objeción», intervino Lucía. «No veo la relevancia para este caso». «Su señoría», respondió Montero, «la credibilidad de la testigo es fundamental. Si ha mentido sobre su formación, ¿qué más podría estar inventando?». El juez asintió con reluctancia. «Continúe, fiscal, pero le advierto que esto tiene que conducir a algún lugar relevante para el caso». «Por supuesto, su señoría». Montero se volvió hacia Camila. «Señorita Reyes, hemos verificado los registros del programa de pasantías de Morales, Fuentes y asociados para el año que usted menciona. ¿Sabe qué encontramos?». Camila mantuvo la calma. «Imagino que encontraron exactamente lo que dije, que fui una de las 5 pasantes seleccionadas ese verano». La sonrisa de Montero se amplió. «En realidad, encontramos que ese año hubo 6 pasantes, no 5 como usted afirmó». Su tono era triunfal, como si hubiera descubierto una contradicción devastadora. «Tiene razón», admitió Camila sin pestañear. «Fueron 6. Cometí un error. El programa normalmente selecciona 5 estudiantes, pero ese año hicieron una excepción para incluir a Carlos Mendoza, hijo de un juez de la Corte Suprema. Una decisión política que Elena Morales aceptó a regañadientes». Montero parpadeó, claramente sorprendido por la precisión de la respuesta y los detalles que incluía. «También hemos contactado con la oficina de Elena Morales», continuó, recuperándose rápidamente. «Lamentablemente, está fuera del país en este momento, así que no podemos verificar directamente su relación con ella». «Está en Ginebra», precisó Camila, «representando a víctimas de violaciones de derechos humanos ante la Corte Internacional. Debería regresar la próxima semana si quiere hablar con ella personalmente». Montero apretó los labios. Cada respuesta de Camila no solo confirmaba su historia, sino que añadía detalles que solo alguien con conocimiento interno podría conocer. ¿Tiene usted alguna prueba documental de su participación en este programa? ¿Certificados, fotografías, correos electrónicos? En realidad sí, respondió Camila con serenidad. Miró hacia Lucía Vega, quien asintió y extrajo una carpeta de su maletín. La abogada defensora se levantó y se acercó al estrado. «Su señoría, solicito permiso para mostrar estos documentos a la testigo», dijo Lucía. «Adelante», concedió el juez Hernández intrigado. Lucía entregó la carpeta a Camila, quien la abrió con cuidado. Extrajo varias fotografías y documentos, que examinó brevemente antes de levantar la mirada hacia Montero. «Aquí tengo el certificado oficial de mi pasantía,
firmado por Elena Morales y por el director del programa, Javier Fuentes. Mostró un documento con sellos y firmas. También tengo fotografías de la ceremonia de clausura del programa, donde estoy recibiendo el reconocimiento por mi participación en el estudio sobre testimonio bajo estrés que mencioné anteriormente. Montero se acercó y examinó las fotografías con evidente escepticismo. En una de ellas, una Camila más joven estaba junto a una mujer de unos 50 años, de pelo canoso y expresión severa pero amable. Ambas sostenían un certificado enmarcado. Elena Morales, murmuró Montero, reconociendo a la famosa abogada. Así es, confirmó Camila. Y aquí hay copias de los correos electrónicos que intercambiamos después de que dejé la facultad, donde me anima a no abandonar completamente el derecho y me ofrece su mentoría continua. Montero hojeó los documentos, su expresión cada vez más tensa. Los correos mostraban una relación cercana y profesional, con discusiones detalladas sobre casos legales y consejos personalizados de Morales a Camila. ¿Por qué traería estos documentos a un juicio donde usted es simplemente la víctima de un presunto asalto?, preguntó Montero, intentando recuperar el control. No los traje yo, respondió Camila. Los proporcioné a la abogada Vega cuando me informó que usted sería el fiscal del caso. Ella consideró que podrían ser relevantes, dado su historial de cuestionar la credibilidad de ciertos testigos. Un murmullo recorrió la sala. Varios miembros del jurado intercambiaron miradas, y algunos incluso asintieron con aprobación. ¿Mi historial? Montero se irguió, ofendido. ¿Está insinuando algo, señorita Reyes? No insinúo nada, señor Montero. Simplemente señalo un patrón observable en sus casos anteriores. Como me enseñó la doctora Morales, siempre anticipa la estrategia de tu oponente y prepárate para ella. El fiscal se quedó momentáneamente sin palabras. No estaba acostumbrado a que los testigos, y mucho menos las víctimas, llegaran tan bien preparados para sus tácticas. Su señoría, dijo finalmente, solicito que estos documentos sean verificados antes de ser admitidos como evidencia de la credibilidad de la testigo. Eso es perfectamente razonable, intervino Camila antes de que el juez pudiera responder. De hecho, en la última página encontrará el número de teléfono directo de la secretaria personal de Elena Morales. Se llama Marta Jiménez y lleva trabajando con Elena más de 15 años. Ella puede confirmar la autenticidad de todos estos documentos, aunque la doctora Morales esté en Ginebra. El juez Hernández no pudo contener una leve sonrisa. Fiscal Montero, puede proceder con la verificación durante el próximo receso. Mientras tanto, continúe con su interrogatorio sobre los hechos relevantes para este caso. Montero asintió, claramente contrariado. Decidió cambiar de estrategia. Señorita Reyes, volviendo a la noche del incidente, usted afirma que reconoció a mi cliente, pero ¿no es cierto que en ese momento llevaba una sudadera con capucha que parcialmente ocultaba su rostro? Llevaba una sudadera, sí, pero la capucha estaba bajada en el momento del ataque, respondió Camila con firmeza. Como declaré anteriormente, pude ver claramente su rostro bajo la luz de la entrada. Sin embargo, en su declaración inicial a la policía, usted no mencionó este detalle sobre la capucha. No me lo preguntaron específicamente. Respondí a las preguntas que me hicieron en ese momento, mientras estaba siendo atendida por la agresión. Montero consultó sus notas, buscando otro ángulo de ataque. Según el informe médico, usted sufrió un corte en el brazo y contusiones leves. Sin embargo, describe el incidente como aterrador y traumático. ¿No le parece una reacción exagerada, considerando la naturaleza relativamente menor de sus lesiones? Lucía Vega se puso de pie inmediatamente. Protesto, su señoría. El fiscal está minimizando el impacto psicológico de un asalto con arma blanca. Al lugar, concedió el juez Hernández. Fiscal Montero, le recuerdo que el trauma de un ataque no se mide únicamente por las lesiones físicas. Retiro la pregunta, concedió Montero,
aunque su tono indicaba que no estaba arrepentido. Se acercó al estrado nuevamente, cambiando su enfoque una vez más. «Señorita Reyes, ¿había visto usted a mi cliente antes del supuesto ataque?» «Sí», respondió Camila sin vacilar. «Lo había visto en el parque cercano a mi edificio en varias ocasiones durante la semana anterior al ataque. Parecía estar observando los movimientos de los residentes». «¿Y reportó estas observaciones sospechosas a la policía?» «No en ese momento. No es inusual ver personas en un parque público, y no quería hacer acusaciones sin fundamento». «Ah, pero ahora, después del incidente, ¿está segura de que era la misma persona?» «Completamente segura». Montero sonrió, como si hubiera encontrado una contradicción. «¿No le parece conveniente que ahora recuerde haber visto a mi cliente días antes, proporcionando así un motivo para su identificación?» «No es cuestión de conveniencia, señor Montero, sino de memoria», respondió Camila con calma. «Como mencioné antes, participé en un estudio sobre la memoria de testigos. Uno de los hallazgos clave fue que los detalles periféricos suelen recordarse con mayor claridad días después del evento traumático, cuando el shock inicial ha pasado». «Ciencia conveniente», murmuró Montero. «Ciencia documentada», corrigió Camila. El estudio fue publicado en la Revista Internacional de Psicología Forense. Puedo proporcionarle la referencia, si está interesado en educarse sobre el tema. Varios miembros del jurado sonrieron, y uno incluso tuvo que disimular una risa con una tos. Montero, visiblemente irritado, decidió intentar un último ángulo. «Señorita Reyes, ¿no es cierto que usted ha expresado opiniones bastante críticas sobre el sistema de justicia en sus redes sociales?» «Objection», intervino Lucía. «Irrelevante. Intento establecer un posible sesgo o motivación para fabricar acusaciones», argumentó Montero. El juez consideró brevemente. «Voy a permitirlo, pero sea específico, fiscal». Montero asintió y mostró una impresión de lo que parecía ser una publicación en redes sociales. «¿Reconoce este post de su cuenta de Instagram, fechado 3 meses antes del supuesto ataque?» Camila lo examinó. «Sí, es mío». «¿Podría leer para el tribunal lo que escribió?» Camila asintió y leyó. «Otro día, otra injusticia. El sistema está diseñado para proteger a ciertos ciudadanos mientras criminaliza a otros. Es hora de un cambio fundamental en cómo se imparte justicia en este país». «¿Y qué motivó este comentario tan apasionado?», preguntó Montero con fingida curiosidad. Ese día, el Tribunal Supremo había rechazado revisar el caso de Marcus Johnson, un joven injustamente condenado por un crimen que no cometió, basándose únicamente en una identificación de testigo que posteriormente se demostró que fue manipulada por la policía. ¿Y no le parece que sus opiniones sobre el sistema podrían influir en su disposición a participar en este proceso judicial? Camila lo miró directamente a los ojos. «Al contrario, señor Montero. Mi respeto por la justicia y mi deseo de verla funcionar correctamente es precisamente lo que me trae aquí. Creer en un sistema mejor no significa rechazar el actual, sino trabajar para mejorarlo desde dentro». «Palabras nobles», respondió Montero con sarcasmo. «Pero me pregunto si no habría sido más fácil fabricar una acusación contra alguien como mi cliente, para probar su punto sobre las injusticias del sistema». «Objection», intervino Lucía poniéndose de pie. «El fiscal está acusando directamente a la testigo de mentir bajo juramento sin ninguna base». «Al lugar», concedió el juez inmediatamente. «Fiscal Montero, esa insinuación es inapropiada y roza la falta de ética profesional». «Me disculpo, su señoría», dijo Montero, aunque su tono no mostraba arrepentimiento real. «Reformularé. Señorita Reyes, dado su evidente interés en la reforma del sistema judicial, ¿no cree que podría estar viendo este incidente a través de ese prisma, interpretando quizás un encuentro desafortunado como algo más siniestro?» «No, señor Montero.
respondió Camila con una claridad que resonó en toda la sala. Interpreto un ataque con cuchillo como exactamente lo que es: un intento de hacerme daño. Mi formación legal y mi interés en la justicia solo me han dado las herramientas para asegurarme de que ese ataque no quede impune, debido a tácticas como las que usted está empleando ahora mismo. El silencio que siguió a las palabras de Camila fue elocuente. Varios miembros del jurado asintieron casi imperceptiblemente, y hasta el juez Hernández parecía impresionado por la precisión y la calma con la que esta joven enfermera manejaba un interrogatorio hostil. Montero se quedó momentáneamente sin palabras, un evento tan raro que sus asistentes intercambiaron miradas de sorpresa desde su mesa. El fiscal era conocido por su habilidad para desestabilizar a los testigos, para encontrar contradicciones incluso donde no las había. Pero Camila Reyes no era el tipo de testigo que estaba acostumbrado a enfrentar. «No más preguntas, su señoría», dijo finalmente, admitiendo tácitamente su derrota. Se dirigió a su asiento con la rigidez de un hombre que sabe que acaba de sufrir un revés profesional significativo. «Señora Vega, ¿desea reexaminar a la testigo?», preguntó el juez. «Sí, su señoría, brevemente», respondió Lucía, poniéndose de pie con una gracia que contrastaba con la retirada forzada de Montero. «Señorita Reyes», comenzó Lucía, «¿podría describir con más detalle lo que vio la noche del ataque?». Camila asintió y habló con la misma claridad que había mantenido durante todo su testimonio. «Como mencioné anteriormente, al acercarme a la entrada de mi edificio, noté que alguien me seguía. Cuando llegué a la puerta e intenté abrir, el señor Lamas me sujetó por detrás. La luz de seguridad se activó, iluminando claramente la escena. Me giró para enfrentarme a él, momento en el que vi su rostro con total claridad. Sacó un cuchillo y me exigió mi bolso y mi teléfono. Cuando intenté razonar con él, me hizo un corte en el brazo izquierdo». Camila se tocó inconscientemente la cicatriz que ahora llevaba, un recordatorio físico de aquella noche. Grité, lo que alertó a otros residentes. El señor Lamas huyó cuando las luces de varios apartamentos comenzaron a encenderse. ¿Y está completamente segura de que el acusado es la persona que la atacó esa noche? Sin ninguna duda, afirmó Camila. Lo vi claramente bajo la luz. Además, como mencioné, lo había visto en el vecindario días antes. Gracias, señorita Reyes. No más preguntas. Cuando Camila abandonó el estrado, notó que Roberto Lamas, el acusado, la miraba con una mezcla de rabia y algo más. Miedo, quizás. Su abogado le susurraba algo al oído, y Lamas negaba repetidamente con la cabeza, visiblemente agitado. El juez Hernández llamó a un receso para el almuerzo. Mientras la sala se vaciaba, Camila permaneció sentada en la primera fila, intentando procesar lo que acababa de suceder. Había enfrentado a Eduardo Montero, uno de los fiscales más temidos del distrito, y había mantenido su terreno. Más que eso, lo había desarmado completamente. «Has estado brillante», dijo Lucía sentándose a su lado. «No he visto a Montero tan descolocado en años». «Gracias», respondió Camila, permitiéndose finalmente una pequeña sonrisa. «Aunque no puedo llevarme todo el mérito, Elena Morales es una maestra excepcional». «Me gustaría oír esa historia algún día», comentó Lucía con curiosidad genuina. «No es común que Elena tome un interés personal en estudiantes de primer año». Camila miró hacia la ventana recordando. Fue durante una clase de ética legal. El profesor planteó un dilema sobre defender a un cliente que se sabe culpable. Yo argumenté que el sistema adversarial solo funciona cuando ambas partes reciben la mejor representación posible, independientemente de la culpabilidad percibida. Elena estaba dando una conferencia ese día y escuchó mi respuesta. Después de clase, me invitó a tomar un café. Típico de Elena, reconocer el potencial donde otros no lo ven, asintió Lucía. No fue solo eso, continuó Camila. Creo que vio algo de ella misma en mí.
Una persona que tiene que trabajar el doble para conseguir la mitad de reconocimiento. Hizo una pausa. ¿La conoces personalmente? Trabajé con ella en un caso de derechos civiles hace unos años, explicó Lucía. Es intimidante pero justa, y nunca olvida a quienes han estado bajo su tutela. Antes de que pudieran continuar, un joven asistente del fiscal se acercó tímidamente. Disculpen la interrupción, dijo, claramente incómodo. El fiscal Montero solicita una reunión privada con la abogada Vega y la señorita Reyes. Lucía y Camila intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Ahora?, preguntó Lucía. Si es posible. En la sala de conferencias B. Mientras seguían al asistente por el pasillo, Camila sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué podría querer Montero ahora? La sala de conferencias era pequeña pero elegante, con una mesa de caoba pulida y sillas de cuero. Montero ya estaba allí, revisando documentos. Levantó la vista cuando entraron, y Camila notó que su expresión había cambiado. Ya no había condescendencia ni desprecio, sino una cautelosa neutralidad profesional. «Gracias por venir», dijo, indicándoles que tomaran asiento. «He recibido una llamada interesante durante el receso». «¿De quién?», preguntó Lucía, directa como siempre. «De Elena Morales». Camila no pudo ocultar su sorpresa. «¿Habló con Elena? Pensé que estaba en Ginebra». «Lo está», confirmó Montero. Aparentemente su secretaria le informó inmediatamente sobre nuestra consulta. Parece que la señorita Reyes es una persona de interés para ella. ¿Y qué dijo exactamente?, preguntó Lucía, aunque su tono sugería que ya intuía la respuesta. Confirmó todo, admitió Montero con un suspiro. La pasantía, el estudio sobre testimonio bajo estrés, la mentoría continua. De hecho, fue bastante específica sobre lo que pensaría de cualquier intento de desacreditar a la señorita Reyes, basándose en suposiciones sobre su capacidad o credibilidad. Camila contuvo una sonrisa. Podía imaginar exactamente el tono que Elena habría utilizado, esa mezcla perfecta de cortesía profesional y amenaza velada que la había hecho famosa en los círculos legales. En vista de esta nueva información, continuó Montero, estoy considerando revisar nuestra estrategia con respecto a este caso. ¿Está ofreciendo un acuerdo?, preguntó Lucía, yendo directamente al grano. Estoy explorando esa posibilidad, sí. Montero se dirigió a Camila. Señorita Reyes, debo admitir que la subestimé. Su testimonio ha sido convincente. Camila mantuvo su compostura, aunque por dentro sentía una oleada de satisfacción. Agradezco su honestidad, señor Montero. Pero no estoy aquí por un acuerdo. Estoy aquí porque fui atacada y quiero que se haga justicia. Y se hará, intervino Lucía. La pregunta es si su cliente prefiere enfrentar a un jurado que ha visto cómo se desmoronaba su estrategia de defensa o aceptar la responsabilidad de sus actos. Montero consideró sus palabras. Mi cliente mantiene su inocencia, dijo, aunque con menos convicción que antes. Sin embargo, reconocemos que la identificación de la señorita Reyes, respaldada por su experiencia y credibilidad, sería persuasiva para el jurado. Especialmente después de este interrogatorio, añadió Lucía. Permítame ser clara. No aceptaremos nada menos que una declaración de culpabilidad por agresión con arma blanca, sin reducción de cargos. Montero asintió lentamente. Entiendo su posición. Hablaré con mi cliente. Se levantó, indicando que la reunión había terminado. Antes de salir, sin embargo, se detuvo junto a Camila. Señorita Reyes, independientemente del resultado de este caso, debo decir que la doctora Morales tenía razón sobre usted. Es excepcional. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía se volvió hacia Camila con una sonrisa de asombro. Acabo de presenciar a Eduardo Montero, el tiburón del tribunal, admitiendo que estaba equivocado. Creo que sí,
respondió Camila, aún procesando lo sucedido. Aunque no estoy segura de que sea una disculpa genuina o simplemente un cálculo estratégico. Con Montero, probablemente ambas cosas, reflexionó Lucía. Ha reconocido que no puede ganarte en el estrado y está cortando sus pérdidas. Además, imagino que no quiere estar en el lado malo de Elena Morales. Nadie quiere estar en el lado malo de Elena, concordó Camila con una pequeña sonrisa. Cuando regresaron a la sala del tribunal después del receso, había un murmullo de expectación en el ambiente. Los rumores sobre el desempeño de Camila y la llamada de Elena Morales se habían extendido rápidamente. Varios asistentes de la fiscalía la miraban ahora con un nuevo respeto, y hasta los oficiales de seguridad parecían más atentos a su presencia. Roberto Lamas estaba visiblemente nervioso, consultando frenéticamente con su abogado. Cuando el juez Hernández entró y la sesión se reanudó formalmente, Montero se puso de pie. Su señoría, solicitamos un breve receso para discutir un posible acuerdo con la defensa. El juez Hernández arqueó una ceja, claramente sorprendido por este giro de los acontecimientos. Concedido. Tienen 20 minutos. Mientras los abogados se retiraban para negociar, Camila permaneció sentada, observando a Lamas. El hombre que la había atacado, que había intentado robarle y potencialmente hacerle mucho más daño, ahora parecía pequeño y patético. No sentía satisfacción por su miedo, sino una extraña paz. La justicia estaba funcionando, no porque el sistema fuera perfecto, sino porque ella había tenido las herramientas para navegarlo efectivamente. Recordó las palabras que Elena Morales le había dicho años atrás, cuando anunció que dejaría la facultad para cuidar a su madre. El derecho no es solo una carrera, Camila. Es una forma de pensar, una herramienta para la justicia. Lleves o no una toga, siempre serás parte de este mundo. Cuando los abogados regresaron a la sala 20 minutos después, la expresión de Lucía Vega revelaba un cauto optimismo. Montero, por su parte, mantenía su rostro cuidadosamente neutral, aunque Camila notó cierta tensión en su mandíbula. Roberto Lamas parecía haber envejecido 10 años en ese breve intervalo, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. ¿Han llegado a un acuerdo?, preguntó el juez Hernández. Sí, su señoría, respondió Montero poniéndose de pie. El acusado está dispuesto a declararse culpable de todos los cargos, sin reducción ni modificación. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. No era común que un acusado aceptara la culpabilidad completa sin obtener alguna concesión a cambio. Camila miró a Lucía con una pregunta no formulada en sus ojos. La defensa ha acordado no oponerse a una sentencia dentro de los parámetros establecidos por la ley, a cambio únicamente de que se considere la cooperación del acusado como factor atenuante, explicó Lucía. No hay reducción de cargos. El juez asintió, visiblemente impresionado. Señor Lamas, ¿entiende los términos de este acuerdo? ¿Comprende que se está declarando culpable de agresión con arma blanca, lo que conlleva una pena mínima de 3 años de prisión? Lamas se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Sí, su señoría, respondió con voz apenas audible. ¿Y hace esta declaración voluntariamente, sin coerción? Sí, su señoría. Antes de aceptar su declaración, debo preguntarle, ¿reconoce haber atacado a la señorita Camila Reyes en la noche del 15 de marzo, amenazándola con un cuchillo y causándole lesiones? Lamas tragó saliva, y por primera vez desde que comenzó el juicio, miró directamente a Camila. Sí, su señoría, lo hice. El juez Hernández asintió gravemente. El tribunal acepta su declaración de culpabilidad. La sentencia se dictará en 2 semanas, tras el informe presentencial. Mientras tanto, el acusado permanecerá bajo custodia. Golpeó suavemente con su martillo. Se levanta la sesión. Mientras los oficiales se llevaban a Lamas, Camila sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, por supuesto,
de que se hubiera hecho justicia. Satisfacción al ver que su testimonio había sido tan poderoso que había desmoronado la estrategia de la defensa. Pero también una inesperada compasión por el hombre que la había atacado, que ahora parecía tan disminuido y derrotado. ¿Estás bien?, preguntó Lucía notando su expresión pensativa. Sí, respondió Camila. Solo estoy procesando todo esto. Fue más rápido de lo que esperaba. Así son estos casos a veces, comentó Lucía. Se construyen durante semanas, incluso meses, y luego se resuelven en minutos. Hizo una pausa. Pero no te equivoques, Camila. Esto sucedió gracias a ti, a tu fortaleza y a tu preparación. Mientras recogían sus pertenencias, Montero se acercó a ellas. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una cortesía profesional que parecía casi forzada. Señorita Reyes, comenzó, quería expresarle mi reconocimiento por su testimonio de hoy. Fue excepcionalmente claro y convincente. Camila asintió, aceptando sus palabras sin añadir nada. Sabía que no era exactamente una disculpa, pero viniendo de Eduardo Montero, era lo más cercano que obtendría. Y abogada Vega, continuó Montero, una negociación impecable. Supongo que debería agradecer que no exigieran más. La justicia no se trata de exigir, fiscal, respondió Lucía con una sonrisa educada pero firme. Se trata de equilibrar la balanza. Montero asintió brevemente y se alejó, seguido por su equipo de asistentes que lanzaban miradas de curiosidad hacia Camila. Acabas de presenciar algo histórico, comentó Lucía mientras salían del tribunal. Eduardo Montero admitiendo, aunque sea implícitamente, que cometió un error. Deberías sentirte orgullosa. Lo que siento es alivio, confesó Camila. Y, no sé, algo como validación. Durante años he dudado de mi decisión de dejar la facultad. Me he preguntado cómo habría sido mi vida si hubiera encontrado otra forma de cuidar a mi madre y continuar mis estudios. ¿Y ahora? Ahora entiendo que Elena tenía razón. El derecho está en mí, independientemente de mi título o profesión actual. Al salir del edificio del tribunal, el aire fresco de la tarde fue como un bálsamo para Camila. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. El ataque, la recuperación física, las pesadillas, la ansiedad de saber que tendría que enfrentar a su agresor en el tribunal. Y ahora, finalmente, un cierre. ¿Qué harás ahora?, preguntó Lucía mientras caminaban hacia el estacionamiento. Volver al hospital, supongo. Mis pacientes me esperan, respondió Camila. Luego, tras una pausa reflexiva, añadió, pero tal vez también sea hora de reconsiderar algunas cosas. ¿Como retomar la carrera de Derecho? Quizás. O encontrar una forma de combinar ambos mundos. Bueno, si necesitas una recomendación para cualquier facultad de Derecho, cuenta conmigo, ofreció Lucía con sinceridad. Después de verte hoy en acción, cualquier decano con 2 dedos de frente te aceptaría al instante. Camila sonrió agradecida. Gracias, Lucía, por todo. No me agradezcas, has hecho todo el trabajo pesado. Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Mientras Camila esperaba su taxi, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número que no reconoció. Camila, Elena Morales aquí. Marta me informó sobre tu caso. Impresionante manejo del fiscal Montero. Siempre fue demasiado confiado para su propio bien. Cuando regrese de Ginebra, me gustaría invitarte a almorzar. Tenemos mucho que discutir sobre tu futuro. Mi secretaria coordinará. Enhorabuena. Camila leyó el mensaje 3 veces, una sonrisa expandiéndose lentamente en su rostro. 8 años después de haber dejado la facultad de Derecho, su mentora seguía creyendo en ella. Más importante aún, después de lo ocurrido hoy, Camila volvía a creer en sí misma. El taxi llegó y Camila subió, dando su dirección al conductor. Mientras el vehículo se alejaba del tribunal, observó el imponente edificio por la ventana trasera.
Hoy había entrado allí como víctima, pero había emergido como algo más. Una sobreviviente que había encontrado su voz y su poder. Al día siguiente, Camila regresó a su turno en el hospital con una nueva energía. Sus compañeros, que sabían del juicio, la recibieron con abrazos y felicitaciones. La noticia de cómo había enfrentado al temido fiscal Montero se había extendido rápidamente. Deberías haber visto sus caras cuando mencioné a Elena Morales, contó Camila durante el almuerzo a su amiga y colega, Daniela. Fue como si hubiera invocado a una leyenda. «Es que invocaste a una leyenda», rió Daniela. «Mi hermano estudia Derecho y dice que Morales es prácticamente un mito viviente. No puedo creer que realmente la conozcas». «Fue hace mucho tiempo», dijo Camila con modestia. «Pero aparentemente nunca me olvidó». «Por supuesto que no te olvidó. Eres inolvidable, Cami». Daniela hizo una pausa, observando a su amiga con curiosidad. «Entonces, ¿qué sigue? ¿Volverás a la Facultad de Derecho? ¿Dejarás la enfermería?» Camila consideró la pregunta mientras terminaba su ensalada. Era algo en lo que había estado pensando intensamente desde el juicio. «No lo sé. Me gusta ser enfermera, me gusta ayudar a las personas directamente. Pero ayer, en ese estrado, sentí que estaba exactamente donde debía estar». «¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra?», preguntó Daniela. «Conozco enfermeras que también son consultoras legales en casos de negligencia médica. Otros trabajan en políticas de salud o en defensa de los derechos de los pacientes». «Eso es una idea interesante», reflexionó Camila. La posibilidad de combinar ambas pasiones no había cruzado su mente antes. Tendría que investigar cómo funcionaría. «Bueno, pronto tendrás una cita con Elena Morales, ¿no? Pregúntale. Si hay alguien que pueda guiarte en un camino poco convencional, es ella». Camila asintió, sintiendo que se abría ante ella un abanico de posibilidades que nunca había considerado. «Lo haré». Esa tarde, mientras atendía a sus pacientes, Camila notó que algo había cambiado en su manera de interactuar con ellos. Siempre había sido empática y profesional, pero ahora había una nueva dimensión en su enfoque. Escuchaba más atentamente, formulaba preguntas más precisas, observaba detalles que antes podrían habérsele escapado. Las habilidades que había aprendido en la Facultad de Derecho y durante su pasantía con Elena Morales, las mismas que habían salido a la superficie durante el interrogatorio de Montero, ahora informaban su trabajo como enfermera. «Señora Gutiérrez», dijo a una paciente anciana que había sido readmitida 3 veces en el último mes, «he estado revisando su historial y tengo algunas preguntas sobre su situación en casa. ¿Tiene a alguien que le ayude con la administración de sus medicamentos?». La mujer negó con la cabeza. «Mi hijo viene los fines de semana, pero durante la semana estoy sola. A veces me olvido». «Entiendo», respondió Camila con gentileza. «Voy a hablar con nuestra trabajadora social para ver qué opciones de asistencia domiciliaria podríamos conseguir para usted. Tiene derecho a recibir ese apoyo, ¿sabe? Es parte de su plan de cuidados posteriores». La señora Gutiérrez la miró sorprendida. «¿De verdad? Pensé que esos servicios eran solo para personas con dinero o buenos seguros». «Es un error común», explicó Camila. «Muchas personas no conocen todos sus derechos en el sistema de salud. Parte de mi trabajo es asegurarme de que usted reciba la atención completa a la que tiene derecho». Más tarde, cuando comentó su intervención con el jefe de enfermería, éste la miró impresionado. La mayoría de las enfermeras habrían simplemente registrado el incumplimiento del régimen de medicamentos y seguido adelante, dijo. Identificar el problema sistémico y buscar una solución legal, eso es pensar a otro nivel, Camila. Supongo que es la influencia de mi formación jurídica parcial, respondió ella con una sonrisa. Pues nos beneficiamos de ella. Deberías considerar unirte al Comité de Defensa de Pacientes del hospital. Necesitamos esa perspectiva.
Esa noche, mientras Camila regresaba a casa, recibió una llamada de Marta, la secretaria de Elena Morales. Señorita Reyes, la doctora Morales ha ajustado su agenda para reunirse con usted este viernes a las 13:00 en el restaurante Maison Laurent. ¿Le resulta conveniente? Camila se detuvo en seco. Maison Laurent era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, frecuentado por políticos y empresarios de alto nivel. Por supuesto, ahí estaré. Gracias, Marta. La doctora Morales también me pidió que le preguntara si necesita algún permiso especial en su trabajo. Puede facilitarle una carta formal si es necesario. No será necesario, pero agradezco el ofrecimiento. Después de colgar, Camila se quedó mirando su teléfono, aún procesando lo que estaba sucediendo. En cuestión de días, su vida había dado un giro inesperado. Había pasado de ser una enfermera que se preparaba nerviosamente para testificar, a una mujer cuyo nombre era mencionado con respeto en los pasillos del tribunal, y que ahora tenía una cita con una de las abogadas más influyentes del país. Los días hasta el viernes pasaron rápidamente. Camila dividió su tiempo entre sus turnos en el hospital y la investigación sobre programas de derecho que pudiera completar mientras seguía trabajando. Descubrió que varias universidades ofrecían programas de tiempo parcial o nocturnos, y algunas incluso tenían especializaciones en derecho sanitario. El viernes, Camila eligió cuidadosamente su atuendo. Un vestido azul marino de corte sobrio pero elegante, con un blazer estructurado que le daba un aire profesional sin sacrificar su personalidad. Había aprendido de Elena que la presentación importaba, no para complacer a otros, sino como expresión de respeto propio y seguridad. Maison Laurent era aún más impresionante de lo que había imaginado. Techos altos con candelabros de cristal, paredes revestidas de madera oscura y camareros que se movían con la precisión de bailarines de ballet. Camila dio su nombre en la recepción. «Ah, sí, la señorita Reyes», dijo el maître con una sonrisa cordial. «La doctora Morales ya ha llegado. Por favor, sígame». Mientras atravesaban el comedor principal, Camila notó algunas miradas curiosas. Se preguntó si la reconocían del reciente caso que había aparecido en las noticias locales, o si simplemente no estaban acostumbrados a ver a una mujer joven negra en ese entorno tan exclusivo. Elena Morales estaba sentada en una mesa discreta al fondo del restaurante, revisando documentos mientras bebía agua mineral. A sus 60 años, seguía siendo una presencia imponente. Cabello gris perfectamente peinado, traje sastre impecable y una postura que denotaba autoridad natural. Cuando levantó la vista y vio a Camila, su expresión severa se transformó en una sonrisa genuina. «Camila», dijo, poniéndose de pie para recibirla, «es maravilloso verte después de tanto tiempo». «El placer es mío, doctora Morales. Gracias por invitarme». «Elena, por favor. Creo que después de poner en su lugar a Eduardo Montero, te has ganado el derecho de tutearme». Sus ojos brillaban con un orgullo casi maternal. Una vez sentadas y con los menús en mano, Elena fue directamente al grano. «He leído la transcripción completa del juicio», comenzó. «Impresionante, por decir lo mínimo. Montero es conocido por destrozar testigos, especialmente a aquellos que considera vulnerables. Cometió el error de subestimarme», respondió Camila con sencillez. «Como muchos lo han hecho contigo, imagino». Elena la estudió con atención. «Cuando dejaste la facultad, estaba convencida de que el mundo legal había perdido a una mente brillante. Ahora veo que quizás solo estaba tomando un desvío necesario». «Un desvío de 8 años», señaló Camila con una pequeña sonrisa. «El tiempo es irrelevante cuando se trata del camino correcto, Camila. Algunas personas pasan toda su vida practicando el derecho sin entender realmente su propósito. Tú pareces haberlo comprendido sin necesidad de un título». El camarero se acercó para tomar su orden. Elena pidió con la confianza de alguien que frecuentaba regularmente el lugar, mientras Camila optó por seguir su recomendación.
Ahora, continuó Elena una vez que estuvieron solas nuevamente, hablemos de tu futuro. Marta me dice que has estado investigando programas de derecho a tiempo parcial. Camila no se sorprendió de que Elena ya estuviera al tanto. Su reputación de estar siempre 2 pasos por delante era bien merecida. Sí, estoy considerando retomar mis estudios. La experiencia en el tribunal despertó algo en mí. ¿Y la enfermería? Tengo entendido que eres excepcional también en ese campo. Me gusta mi trabajo, admitió Camila. Conectar con los pacientes, ayudarles en momentos de vulnerabilidad, es gratificante de una manera que no estoy segura de querer abandonar. Elena asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. No tienes que elegir, ¿sabes? El derecho sanitario es un campo en expansión. Abogados con experiencia práctica en salud son invaluables, tanto en litigios como en políticas públicas. He estado pensando en esa dirección, confirmó Camila. Pero el tiempo y los recursos son limitados. Retomar la facultad mientras trabajo a tiempo completo. Ahí es donde yo puedo ayudar, interrumpió Elena. Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. El bufete ha creado un programa de becas para profesionales que buscan una segunda carrera en derecho, con énfasis en candidatos de grupos tradicionalmente subrepresentados. Incluye matrícula completa y una asignación para gastos de manutención. Camila miró el sobre, momentáneamente sin palabras. Elena, no es caridad, dijo Elena firmemente. Es una inversión y viene con un contrato de trabajo parcial mientras estudias. Necesitamos tu perspectiva, Camila. Tu experiencia en el campo de la salud, combinada con tu claro talento para el derecho, es exactamente lo que buscamos para nuestra división de derecho sanitario. Los platos llegaron, dando a Camila un momento para procesar lo que estaba escuchando. Era más de lo que se había atrevido a esperar. También hay otra cosa, continuó Elena mientras comenzaban a comer. Tu caso contra Lamas ha llamado la atención. La forma en que manejaste el interrogatorio de Montero. Ha habido preguntas sobre ti. ¿Preguntas? ¿De quién? La jueza Mariana Torres, para empezar. Preside un comité especial sobre reforma del sistema de testimonio de víctimas. Está particularmente interesada en cómo tu formación jurídica parcial te dio herramientas que la mayoría de las víctimas no tienen. Es cierto, reflexionó Camila. Pensé mucho en eso después del juicio. Si yo, con apenas 1 año de facultad de Derecho y una pasantía, pude defenderme de esa manera, ¿qué sucede con todas las personas que no tienen esa ventaja? Exactamente la pregunta que la jueza Torres está haciendo. Quiere que participes en el comité, compartiendo tu experiencia y ayudando a desarrollar mejores protocolos para preparar a los testigos vulnerables. La comida continuó con discusiones sobre los detalles prácticos. ¿Qué universidades tenían los mejores programas de derecho sanitario? ¿Cómo estructurar el trabajo a tiempo parcial con Morales, Fuentes y asociados? Y los proyectos actuales del bufete que podrían beneficiarse de la perspectiva de Camila. Cuando el postre llegó, Elena cambió a un tono más personal. ¿Cómo estás realmente? Enfrentar a tu agresor en el tribunal, lidiar con Montero, no debió ser fácil, independientemente de lo bien que lo manejaste. Camila consideró la pregunta, apreciando su sinceridad. Ha sido un proceso, tengo pesadillas ocasionales, y todavía me pongo nerviosa cuando camino sola de noche. Pero el juicio, enfrentar a Lamas y ver cómo se derrumbaba su defensa, eso ayudó. Me devolvió algo que sentía que había perdido. El poder, asintió Elena. Es lo primero que te quitan en una agresión, y a veces lo más difícil de recuperar. Exactamente. Camila se sorprendió de la precisión con que Elena había articulado lo que ella misma había estado sintiendo. ¿Cómo lo sabes? La expresión de Elena se tornó momentáneamente distante. Digamos que tengo experiencia personal en el tema. Quizás algún día te cuente esa historia.
Cuando terminaron el almuerzo, Elena insistió en pagar la cuenta. «Considera esto una reunión de negocios», dijo con un guiño. «La próxima vez, cuando seas asociada del bufete, te tocará a ti». En la puerta del restaurante, se despidieron con un abrazo cálido. «Revisa los documentos del sobre», dijo Elena. «Habla con tu familia, piénsalo bien. Pero Camila, no te subestimes. Lo que hiciste en ese tribunal no fue suerte ni casualidad. Fue el resultado de tu inteligencia, tu preparación y tu coraje. Gracias, Elena, por todo. No me agradezcas aún. Si aceptas mi oferta, te haré trabajar más duro de lo que jamás has imaginado». Su sonrisa suavizó la advertencia. «Pero te prometo que valdrá la pena». Mientras Camila caminaba hacia la parada de autobús, el sobre de Elena seguro en su bolso, sintió una certeza que no había experimentado en años. El camino que se abría ante ella no sería fácil. Estudiar mientras trabajaba, navegar entre dos mundos profesionales, enfrentarse a quienes dudarían de ella. Pero estaba lista para el desafío. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía Vega. «¿Cómo fue el almuerzo con la legendaria Elena Morales?». Camila sonrió y respondió: «Transformador. Te cuento los detalles pronto». Alzó la vista hacia el cielo despejado de la tarde. El ataque que había sufrido, un evento que había intentado destrozarla, se había convertido inesperadamente en el catalizador que la devolvía al camino que siempre debió seguir. No era una víctima, ni siquiera solo una sobreviviente. Era una mujer redescubriendo su poder y su propósito. 2 semanas después, Camila se encontraba sentada en la última fila de una amplia sala de conferencias en los juzgados de la ciudad. El Comité de Reforma del Sistema de Testimonio de Víctimas, presidido por la jueza Mariana Torres, celebraba su primera sesión con Camila como invitada especial. La sala estaba llena de figuras prominentes del mundo judicial: jueces, fiscales, abogados defensores y representantes de organizaciones de apoyo a víctimas. Entre ellos, Camila reconoció a Eduardo Montero, quien la saludó con un breve asentimiento cuando sus miradas se cruzaron. El gesto, aunque mínimo, representaba un cambio significativo en su dinámica. «Bienvenidos a esta sesión extraordinaria», comenzó la jueza Torres, una mujer de unos 50 años con una reputación de firmeza y compromiso con la justicia equitativa. Como saben, este comité fue creado para evaluar y mejorar los protocolos de testimonio en nuestros tribunales, con especial énfasis en la protección de testigos vulnerables. Mientras la jueza continuaba su introducción, Camila observó discretamente a los asistentes. Algunos la miraban con curiosidad, otros con escrutinio profesional. Se había preparado meticulosamente para esta presentación, consciente de que su perspectiva única como enfermera, víctima y estudiante de Derecho aportaría un valor distintivo a la discusión. «Hoy tenemos con nosotros a Camila Reyes», anunció la jueza Torres, indicándole que se acercara al podio. La señorita Reyes recientemente testificó en un caso que ha captado nuestra atención, no solo por el resultado, sino por la manera en que ella, como testigo y víctima, manejó un interrogatorio particularmente agresivo. Camila caminó hacia el frente con la misma compostura que había mostrado en el estrado semanas atrás. Vestida con un traje sastre burdeos que Elena le había ayudado a elegir, «El rojo transmite autoridad sin agresividad», había explicado. Se colocó frente al micrófono y respiró profundamente. «Gracias, su señoría. Buenos días a todos», comenzó. «Mi nombre es Camila Reyes. Soy enfermera en el Hospital General, ex estudiante de Derecho, y hace poco más de un mes fui víctima de una agresión con arma blanca». Durante los siguientes 20 minutos, Camila detalló su experiencia. Desde el ataque inicial hasta la preparación para el juicio, su encuentro con Montero y cómo su formación jurídica parcial le había proporcionado herramientas que la mayoría de las víctimas no poseen. Lo que me permitió mantener la compostura bajo presión no fueron habilidades innatas o una fortaleza excepcional, explicó.
Fueron técnicas específicas que aprendí durante mi año en la Facultad de Derecho y mi pasantía con Elena Morales. Técnicas que, en mi opinión, deberían estar disponibles para cualquier persona que deba testificar en situaciones traumáticas. Mientras hablaba, notó cómo algunos fiscales, incluido Montero, se movían incómodos en sus asientos. Sus palabras estaban cuestionando implícitamente prácticas de interrogatorio que muchos consideraban estándar, incluso necesarias para el proceso adversarial. No estoy sugiriendo que los fiscales o abogados defensores deban renunciar a su deber de examinar rigurosamente los testimonios, aclaró, anticipando la objeción. Lo que propongo es que evaluemos cómo preparamos a los testigos, especialmente a aquellos que han experimentado trauma, para que puedan presentar su testimonio con claridad y precisión, sin ser revictimizados por el propio sistema que debería protegerlos. Cuando terminó su presentación, la sala permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, la jueza Torres inició una ronda de preguntas. Señorita Reyes, comenzó un fiscal veterano de la Unidad de Víctimas Especiales. Su caso es fascinante precisamente porque es atípico. La mayoría de las víctimas no tienen su formación. ¿Qué elementos específicos de su preparación cree que podrían adaptarse para el ciudadano promedio? 3 elementos fundamentales, respondió Camila sin vacilar. Primero, entrenamiento en respiración y técnicas de control de ansiedad. Segundo, familiarización exhaustiva con el proceso judicial, no solo en teoría sino mediante simulaciones prácticas. Y tercero, preparación para enfrentar tácticas de interrogatorio hostil, incluyendo cómo reconocer y responder a intentos de desacreditación basados en prejuicios. Las preguntas continuaron, algunas desafiantes, otras genuinamente interesadas en sus propuestas. Para sorpresa de Camila, Eduardo Montero también levantó la mano. Señorita Reyes, dijo, su tono notablemente más respetuoso que durante el juicio, usted mencionó tácticas de desacreditación basadas en prejuicios. Como fiscal con más de 20 años de experiencia, puedo asegurarle que nuestro objetivo nunca es perpetuar prejuicios, sino establecer la credibilidad del testimonio. ¿Podría elaborar sobre lo que considera prejuicio versus escrutinio legítimo? La sala se tensó visiblemente. Todos reconocían la referencia implícita al propio interrogatorio de Montero. Camila mantuvo su compostura, agradeciendo mentalmente a Elena por haberla preparado para esta posibilidad. Una excelente pregunta, fiscal Montero, respondió. La línea entre escrutinio legítimo y prejuicio puede ser sutil. Cuando un testigo es cuestionado sistemáticamente sobre aspectos irrelevantes para su testimonio, pero relacionados con su identidad o estatus social, estamos ante un patrón problemático. Por ejemplo, cuestionar la capacidad de reconocimiento facial de una persona basándose en diferencias étnicas, o sugerir que alguien es menos creíble porque abandonó sus estudios por razones económicas, son tácticas que revelan más sobre los prejuicios del interrogador que sobre la fiabilidad del testigo. Su respuesta, directa pero profesional, generó murmullos de aprobación en la sala. Montero asintió lentamente, aceptando el golpe con más dignidad de la que Camila habría esperado. Al finalizar la sesión, varios miembros del comité se acercaron a Camila para continuar la conversación. La jueza Torres fue la última en aproximarse. Impresionante presentación, señorita Reyes, dijo con sinceridad. Elena Morales me habló muy bien de usted, pero veo que se quedó corta. Gracias, su señoría. Es un honor participar en este comité. El honor es nuestro. Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a alguien que puede hablar con autoridad desde múltiples perspectivas. La jueza hizo una pausa. Entiendo que ha aceptado la beca para completar sus estudios de Derecho. Así es. Comenzaré el próximo semestre, mientras continúo trabajando como enfermera a tiempo parcial y colaborando con el bufete de la doctora Morales. Un programa ambicioso, comentó la jueza con una sonrisa de aprobación.
Me gustaría que considere una propuesta adicional. Estamos desarrollando un programa piloto de preparación para testigos vulnerables, basado en parte en las recomendaciones que ha presentado hoy. Necesitamos consultores que puedan aportar tanto experiencia personal como profesional. Suena como un proyecto fascinante, respondió Camila, genuinamente interesada. Lo es, y podría integrarse perfectamente con sus estudios como parte de un practicum especializado. La jueza le entregó una tarjeta. Piénselo y hablemos la próxima semana. Mi secretaria coordinará una reunión. Esa noche, mientras Camila ordenaba los materiales para su primer semestre de regreso a la Facultad de Derecho, reflexionó sobre el giro extraordinario que había dado su vida en tan poco tiempo. 3 ofertas profesionales que semanas atrás habría considerado inalcanzables: la beca y trabajo parcial con Elena Morales, la participación en el comité de la jueza Torres y ahora esta consultoría en el programa piloto. Todo a partir de un evento traumático que, paradójicamente, había abierto puertas que parecían permanentemente cerradas. Su teléfono sonó con un mensaje de Lucía Vega. Escuché que estuviste brillante hoy en el comité. ¿Quieres celebrar con una cena este fin de semana? Camila sonrió y respondió afirmativamente. Su red de apoyo profesional seguía expandiéndose, otro beneficio inesperado de su dolorosa experiencia. Mientras continuaba organizando sus libros y apuntes, encontró su viejo cuaderno de la clase de ética legal, donde había anotado las palabras que Elena Morales le había dicho durante aquella primera conversación, 8 años atrás. El derecho no es solo una profesión, es una herramienta para la justicia social. No importa el camino que tomes, si mantienes esa perspectiva, siempre estarás en el lugar correcto. En ese momento, esas palabras habían sido un consuelo para una estudiante forzada a abandonar sus sueños. Ahora, se convertían en una afirmación del camino sinuoso pero significativo que había recorrido. Su experiencia como enfermera, trabajando directamente con personas vulnerables, no había sido un desvío de su vocación jurídica, sino un complemento esencial que ahora enriquecía su perspectiva. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje del director de enfermería del hospital. El Comité de Defensa de Pacientes se reúne el jueves. ¿Confirmas tu participación? Confirmo, respondió Camila. Incluso mientras se preparaba para regresar al mundo legal, no planeaba abandonar su compromiso con la enfermería. Ambos mundos, que una vez parecieron incompatibles, ahora se entrelazaban perfectamente en su nueva trayectoria profesional. A la mañana siguiente, Camila recibió un correo electrónico inesperado. El remitente era Eduardo Montero. Camila miró el correo con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Qué podría querer Montero después de todo lo ocurrido? Con cierta aprensión, abrió el mensaje. Estimada señorita Reyes, primero, permítame felicitarla por su excelente presentación en el comité de la jueza Torres. Su capacidad para articular experiencias complejas de manera accesible y propositiva resultó impresionante. Después de reflexionar sobre nuestro encuentro en el tribunal y sus comentarios de ayer, me veo obligado a reconocer que mi enfoque durante su interrogatorio no fue solo inapropiado, sino potencialmente perjudicial. Aunque como fiscales tenemos el deber de cuestionar rigurosamente los testimonios, existe una línea entre el escrutinio legítimo y la intimidación basada en prejuicios preexistentes, línea que ahora reconozco haber cruzado. Estoy revisando mis métodos de interrogatorio y me gustaría, si usted lo considera apropiado, contar con su perspectiva para un programa de capacitación que estoy desarrollando para fiscales jóvenes. Creo que su experiencia única podría ser invaluable para transformar nuestras prácticas. Si esto le interesa, estaré en mi oficina toda la semana próxima. Mi asistente puede coordinar una reunión en el horario que mejor le convenga. Respetuosamente, Eduardo Montero, fiscal jefe, Unidad de Delitos Violentos. Camila releyó el correo 3 veces, asegurándose de que había entendido correctamente.
Eduardo Montero, el temido tiburón del tribunal, no solo estaba admitiendo un error, sino invitándola a colaborar en la reforma de prácticas fiscales. Era más de lo que jamás hubiera esperado. Decidió no responder inmediatamente. En cambio, reenvió el correo a Elena con una breve nota. ¿Qué opinas? ¿Es sincero o tiene alguna agenda oculta? La respuesta de Elena llegó menos de 10 minutos después. Montero es orgulloso pero no deshonesto. Si dice que está reconsiderando sus métodos, probablemente sea cierto. Te sugiero aceptar la reunión, pero en terreno neutral, no en su oficina. Y por supuesto, mantén los ojos abiertos. Las transformaciones genuinas son posibles, pero rara vez son instantáneas. Después de considerarlo cuidadosamente, Camila respondió a Montero proponiendo una reunión en la cafetería del tribunal, un espacio público pero profesional. Su respuesta fue inmediata, aceptando tanto la propuesta como la implícita desconfianza que representaba. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Camila completó su inscripción en la Facultad de Derecho, negoció un horario reducido en el hospital que le permitiera estudiar y trabajar, y comenzó su colaboración a tiempo parcial con Morales, Fuentes y asociados. Su primer día en el bufete fue revelador. La oficina ocupaba 3 pisos de un elegante edificio en el centro financiero, con vistas panorámicas de la ciudad. Marta, la eficiente secretaria de Elena, la recibió con calidez profesional. La doctora Morales está en una reunión, pero me pidió que te mostrara tu espacio y te presentara al equipo, explicó, guiándola por un laberinto de oficinas y salas de conferencias. Para sorpresa de Camila, su espacio no era un cubículo en algún rincón olvidado, como había esperado siendo una asistente de medio tiempo, sino una pequeña pero elegante oficina con su nombre ya en la puerta. Camila Reyes, consultora, División de Derecho Sanitario. Esto es más de lo que esperaba, comentó impresionada. La doctora Morales insistió. Sonrió Marta. Dijo que si vamos a presumir de tenerte en nuestro equipo, debemos tratarte acorde a tu valor. A lo largo de la mañana, Camila conoció a varios miembros del prestigioso bufete. Algunos la reconocieron inmediatamente como la enfermera que puso en su lugar a Montero, una reputación que parecía haberla precedido. Otros mostraron genuino interés en su doble formación en enfermería y derecho, reconociendo el valor único que aportaba. Javier Fuentes, el socio fundador junto con Elena, la recibió en su oficina brevemente. Era un hombre de unos 65 años, de maneras formales pero amables. Elena tiene un ojo excepcional para el talento, le dijo tras una breve conversación. Cuando insistió en crear esta posición específicamente para ti, algunos socios se mostraron escépticos. Después de conocerte, entiendo por qué estaba tan segura. Por la tarde, finalmente se reunió con Elena, quien le explicó su primer proyecto. Revisar un caso de negligencia médica desde su doble perspectiva de enfermera y estudiante de derecho. La mayoría de nuestros abogados tienen un conocimiento puramente teórico de los protocolos hospitalarios, explicó Elena. Tú puedes ver cosas que ellos pasarían por alto. No busco que hagas el trabajo típico de un pasante. Quiero tu análisis crítico, tu perspectiva única. Al final de ese primer día, Camila regresó a casa mentalmente exhausta, pero profundamente satisfecha. Por primera vez en años, sentía que todas las piezas de su vida profesional encajaban en un patrón coherente. Su experiencia como enfermera, lejos de ser un desvío de su vocación jurídica, se había convertido en una ventaja diferencial. La reunión con Montero, programada para el jueves, llegó más rápido de lo que esperaba. Al entrar en la cafetería del tribunal, lo vio ya sentado en una mesa discreta al fondo, revisando documentos con expresión concentrada. Cuando la vio aproximarse, se levantó con una formalidad que nunca había mostrado antes. «Señorita Reyes, gracias por venir», dijo, indicándole una silla. «¿Café?» «Negro, por favor».
respondió ella, estudiando su lenguaje corporal. El hombre frente a ella parecía genuinamente diferente del fiscal arrogante que la había interrogado semanas atrás. Había una nueva cautela en su actitud, una humildad que resultaba casi desconcertante. Después de ordenar los cafés, Montero fue directamente al grano. He estado en la fiscalía por 22 años, comenzó. Durante ese tiempo, he desarrollado métodos que consideraba efectivos para desenmascarar testimonios dudosos. Métodos que nunca había cuestionado seriamente hasta ahora. Métodos que funcionan especialmente bien contra ciertos tipos de testigos, observó Camila con calma. Montero asintió, aceptando la crítica implícita. Precisamente, personas que, por diversas razones, son más vulnerables a la intimidación, minorías, mujeres jóvenes, personas de bajos recursos educativos. Hizo una pausa. Lo que nunca consideré plenamente es el daño que estos métodos pueden causar, incluso cuando el testigo está diciendo la verdad. La revictimización judicial es un fenómeno bien documentado, señaló Camila. Hay abundante literatura sobre cómo el proceso adversarial puede causar un trauma secundario tan severo como el incidente original. Lo sé. O debería haberlo sabido, admitió Montero. Mi trabajo me ha endurecido con los años. Empecé a ver cada caso como una batalla que ganar, cada testigo como un obstáculo a superar. Miró su café, como si buscara palabras en el líquido oscuro. Su caso me hizo cuestionar esa mentalidad. ¿Por qué?, preguntó Camila directamente. ¿Porque me defendí? ¿O porque mencioné a Elena Morales? La pregunta era provocadora, pero necesaria. Camila necesitaba entender si el cambio de Montero era genuino o simplemente una reacción a haber sido bochornado públicamente. Ambas cosas, siendo honesto, respondió él después de una pausa. Su capacidad para defender su testimonio me impresionó, sí. Pero más que eso, fue ver la claridad con que identificó exactamente lo que yo estaba haciendo. Usar prejuicios para desacreditar un testimonio legítimo. Montero la miró directamente. Dígame, señorita Reyes, ¿cree que la justicia es posible en un sistema que permite, incluso incentiva, esas tácticas? La pregunta la sorprendió por su franqueza. Creo que el sistema adversarial tiene valor, respondió cuidadosamente. Pero también creo que necesita contrapesos y salvaguardas para proteger a los más vulnerables. La búsqueda de la verdad no debería depender de quién tiene los recursos o la fortaleza para resistir tácticas agresivas. Montero asintió, pensativo. Eso es exactamente lo que quiero abordar en este programa de capacitación. Enseñar a los fiscales jóvenes a ser rigurosos sin ser abusivos, a cuestionar sin intimidar. ¿Y cómo entraría yo en ese plan? Me gustaría que compartiera su experiencia, que les mostrara, desde la perspectiva de una víctima y testigo, el impacto de ciertas tácticas de interrogatorio. Pero también, y esto es igualmente importante, que les enseñe las técnicas de preparación que usted utilizó. Camila consideró cuidadosamente la propuesta de Montero. La idea de trabajar junto al hombre que había intentado humillarla en el estrado resultaba, como mínimo, peculiar. Sin embargo, la oportunidad de influir directamente en la formación de nuevos fiscales era demasiado valiosa para descartarla por orgullo o resentimiento. Tendría que ver cómo encajaría en mi agenda, respondió finalmente. Entre la facultad, el hospital, el bufete y el comité de la jueza Torres. Por supuesto, asintió Montero. No busco un compromiso extenso, quizás 2 o 3 sesiones, específicamente sobre preparación y protección de testigos vulnerables. Hizo una pausa antes de añadir. Pagaríamos su tiempo como consultora, por supuesto. No se trata del dinero, aclaró Camila. Se trata de asegurarme de que esto tenga un impacto real y no sea solo una exhibición de diversidad para la fiscalía. Montero no se ofendió por la franqueza. Al contrario, pareció apreciarla.
Entiendo su preocupación. Le propongo esto. Desarrolle el contenido con total libertad, sin censuras, sin restricciones. Si en algún momento siente que el programa no está cumpliendo con su propósito, puede retirarse. Después de consultar con Elena, quien le aconsejó aceptar pero documentar todo meticulosamente, Camila acordó participar en el programa. Una oportunidad para cambiar el sistema desde dentro no debe desperdiciarse, había dicho su mentora. Además, tener a Montero en deuda contigo no puede ser malo. Las semanas siguientes transcurrieron en una vorágine de actividades. El primer semestre en la Facultad de Derecho resultó menos desafiante de lo que Camila había temido. Sus años como enfermera le habían enseñado a manejar la presión, organizar su tiempo eficientemente y estudiar en cualquier momento disponible. Además, su experiencia práctica en el bufete le proporcionaba un contexto real para los conceptos teóricos, haciéndolos más accesibles y significativos. En Morales, Fuentes y Asociados, Camila rápidamente se convirtió en un recurso valioso para la División de Derecho Sanitario. Su primer caso, inicialmente asignado como un ejercicio de análisis, terminó contribuyendo significativamente a la estrategia del bufete. Tu informe sobre los protocolos de atención posoperatoria identificó exactamente dónde se produjo la negligencia, le dijo Miguel Sandoval, el abogado principal del caso. Información que habríamos tardado semanas en obtener con consultores externos. Su participación en el comité de la jueza Torres también progresaba satisfactoriamente. El programa piloto para la preparación de testigos vulnerables estaba tomando forma, incorporando muchas de las recomendaciones de Camila. Una tarde, después de una sesión particularmente productiva, la jueza la detuvo en el pasillo. «Tengo noticias que podrían interesarte», dijo con una sonrisa discreta. «El Consejo Superior de Justicia ha tomado nota de nuestro trabajo. Están considerando implementar algunas de nuestras recomendaciones a nivel nacional». «¿En serio?». Camila no pudo ocultar su sorpresa. ¿Tan pronto? Tu caso contra Lamas y, específicamente, tu manejo del interrogatorio de Montero generaron más atención de la que imaginas. Varios jueces estaban preocupados por las tácticas agresivas en casos de violencia de género y agresiones similares. Tu experiencia proporcionó el catalizador perfecto para impulsar cambios que muchos ya considerábamos necesarios. La noticia provocó en Camila una mezcla de emociones. Que su experiencia personal, su trauma, estuviera contribuyendo a un cambio sistémico, le daba un propósito que trascendía su dolor individual. Paralelamente, la primera sesión del programa de capacitación para fiscales jóvenes se aproximaba. Camila había diseñado un taller interactivo que incluía testimonios grabados de víctimas, ejercicios de rol y análisis de casos reales, donde tácticas de interrogatorio agresivas habían obstaculizado, en lugar de facilitar, la búsqueda de la verdad. El día del taller, Camila llegó al edificio de la Fiscalía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Montero la recibió en el vestíbulo, visiblemente complacido por su presencia. «Tenemos un grupo de 15 fiscales», le informó mientras la acompañaba a la sala de conferencias. «Todos con menos de 5 años de experiencia. Son el futuro de esta institución». La sala estaba dispuesta en forma de U, creando un ambiente más conversacional que jerárquico. Los jóvenes fiscales, una mezcla diversa de hombres y mujeres, la observaban con evidente curiosidad. «Buenos días», comenzó Camila, proyectando la misma confianza que había mostrado en el estrado. «Mi nombre es Camila Reyes. Soy enfermera, estudiante de Derecho, y más relevante para nuestro taller de hoy, fui víctima de una agresión con arma blanca y testigo en el consecuente proceso judicial. Durante las siguientes 3 horas, Camila guió al grupo a través de ejercicios y discusiones que desafiaban muchas de sus presuposiciones sobre los interrogatorios. Varios se mostraron inicialmente defensivos, especialmente cuando abordó el tema de los prejuicios implícitos.
Pero a medida que la sesión avanzaba, la resistencia fue cediendo ante la evidencia y la claridad de sus argumentos. Lo que muchos no entienden, explicó durante una discusión particularmente animada, es que un testigo intimidado o revictimizado no proporciona un mejor testimonio. Al contrario, el estrés y la ansiedad pueden distorsionar la memoria y la capacidad de comunicación, obstaculizando precisamente lo que el fiscal debería buscar: la verdad clara y precisa. Al final del taller, varios participantes se acercaron para agradecerle personalmente. Una joven fiscal, Valeria Méndez, parecía particularmente impactada. La semana pasada interrogué a una víctima de violencia doméstica, confesó. Utilicé muchas de las tácticas que hoy has identificado como problemáticas. Pensé que estaba haciendo mi trabajo, pero ahora veo que pude haber causado más daño que bien. Reconocerlo es el primer paso, respondió Camila con gentileza. El siguiente es cambiar tu enfoque. Cuando todos se hubieron marchado, Montero se acercó a ella. Ha sido extraordinario, dijo con sinceridad. Varios me han pedido ya que programemos sesiones adicionales. Me alegra escucharlo, respondió Camila. ¿Crees que realmente cambiará algo? En algunos, sin duda. En otros tomará tiempo. Pero has plantado semillas importantes hoy. Hizo una pausa antes de añadir. Sabes, cuando te vi por primera vez en el estrado, cometí el error que muchos cometen: subestimarte basándome en prejuicios sobre tu edad, tu género, tu raza. Nunca imaginé que terminarías enseñándome una de las lecciones profesionales más valiosas de mi carrera. La vida tiene giros inesperados, respondió Camila con una pequeña sonrisa. Esa noche, mientras cenaba con Lucía Vega, quien se había convertido en una amiga cercana, Camila reflexionó sobre los extraordinarios cambios de los últimos meses. A veces no puedo creer cómo ha evolucionado todo, confesó. De víctima a consultora de la Fiscalía en cuestión de semanas. No olvides, estudiante de Derecho, consultora en un prestigioso bufete y miembro del Comité de Reforma Judicial, añadió Lucía con una sonrisa. Todo al mismo tiempo. Eres una fuerza de la naturaleza, Camila. Solo estoy siguiendo el camino que se ha abierto ante mí. Un camino que tú misma ayudaste a crear, señaló Lucía. Muchas víctimas no pueden o no saben cómo defenderse como tú lo hiciste. Estás transformando esa experiencia en algo que beneficiará a innumerables personas. Las palabras de Lucía resonaron con Camila. Era cierto que su posición era privilegiada. Tenía formación jurídica parcial, el apoyo de figuras poderosas como Elena Morales, y ahora una plataforma para promover cambios. Pero también era cierto que había elegido utilizar ese privilegio para abrir puertas a otros, para cuestionar y reformar un sistema que demasiado a menudo fallaba a los más vulnerables. Hablando de transformaciones, continuó Lucía, tengo noticias interesantes. La sentencia de Lamas se dictará la próxima semana. Dado todo lo ocurrido, ¿piensas asistir? Camila no había considerado esa posibilidad. Enfrentar nuevamente a su agresor, ahora en un contexto completamente diferente. La idea despertaba emociones complejas. No lo sé, respondió honestamente. Por un lado, sería una forma de cerrar ese capítulo definitivamente. Por otro, no estoy segura de qué sentiría al verlo nuevamente. Sea cual sea tu decisión, no tienes que tomarla sola, le aseguró Lucía. Estaré ahí si decides ir. Elena también, estoy segura. Gracias, respondió Camila, profundamente agradecida por esta red de apoyo que había encontrado. Lo pensaré cuidadosamente. Esa noche, antes de dormir, Camila revisó su agenda para las próximas semanas. Clases, turnos en el hospital, reuniones en el bufete, sesiones del comité, y ahora, la posibilidad de asistir a la sentencia de Lamas. Su vida se había transformado en un complejo entramado de responsabilidades y oportunidades, todas nacidas, paradójicamente, de uno de los momentos más oscuros de su existencia.
De las cenizas, Fénix, murmuró, recordando el lema que Elena Morales había compartido con ella durante su pasantía años atrás. Nunca había entendido plenamente su significado hasta ahora. El día de la sentencia de Roberto Lamas amaneció inusualmente luminoso para finales de otoño. Camila observó los rayos del sol filtrarse por su ventana mientras consideraba, una vez más, si asistiría a la audiencia. Después de mucha reflexión, había decidido que estar presente era importante, no solo como culminación de su proceso personal, sino como símbolo de su compromiso profesional con la reforma del sistema. No voy como víctima buscando venganza, le había explicado a Elena por teléfono la noche anterior. Voy como profesional observando cómo funciona el sistema, para poder mejorarlo. Una distinción importante, había respondido Elena. Tu capacidad para transformar experiencias personales en conocimiento profesional es precisamente lo que te hace especial, Camila. Al llegar al tribunal, encontró a Lucía esperándola en los escalones de entrada. La abogada la recibió con un abrazo cálido. ¿Estás segura de esto?, preguntó, estudiando su rostro con preocupación. Completamente, respondió Camila con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Necesito verlo concluir. El interior del tribunal tenía un aire solemne. La sala estaba menos concurrida que durante el juicio, pero Camila reconoció varias caras. En la primera fila, para su sorpresa, estaba Eduardo Montero. El fiscal la saludó con un gesto respetuoso cuando sus miradas se cruzaron. También distinguió a Valeria Méndez, la joven fiscal que había sido tan receptiva durante su taller, y a otros 2 participantes del programa. Camila y Lucía se sentaron en la segunda fila. Minutos después, Elena Morales entró en la sala, inmediatamente reconocible por su presencia imponente. Se dirigió directamente hacia ellas. No podía dejarte sola en este momento, dijo, sentándose junto a Camila. Además, tengo curiosidad por ver cómo el juez Hernández maneja la sentencia. Gracias por venir, respondió Camila, genuinamente conmovida por el gesto. La sala se puso de pie cuando el juez Hernández entró. Poco después, Roberto Lamas fue escoltado por 2 oficiales. Camila observó al hombre que la había atacado meses atrás. Se veía disminuido, casi irreconocible comparado con la figura amenazante de sus pesadillas. Llevaba un traje mal ajustado, probablemente prestado para la ocasión, y mantenía la mirada fija en el suelo. En el caso del Estado contra Roberto Lamas, comenzó el juez Hernández, procederemos ahora a dictar sentencia tras la declaración de culpabilidad del acusado por cargos de agresión con arma blanca. El juez consultó los documentos frente a él. Antes de proceder, ¿desea la víctima hacer una declaración? Camila sintió todas las miradas volverse hacia ella. No había planeado hablar, pero de repente se dio cuenta de que tenía algo importante que decir. Sí, su señoría, respondió, poniéndose de pie. Al caminar hacia el estrado, Camila sintió una extraña calma. No era la misma persona que había ocupado ese lugar meses atrás, temerosa pero determinada. Ahora caminaba con la seguridad de quien ha encontrado su propósito. Su señoría, comenzó. Cuando fui atacada por el señor Lamas, mi vida cambió irrevocablemente. El miedo, las pesadillas, la sensación constante de vulnerabilidad, son consecuencias que ninguna sentencia puede borrar. Hizo una pausa, mirando brevemente a Lamas, quien seguía con la vista clavada en el suelo. Sin embargo, no estoy aquí para pedir un castigo severo motivado por venganza. Estoy aquí para pedir justicia que sirva a un propósito más amplio que mi caso individual. Su voz adquirió fuerza mientras continuaba. En estos meses, he trabajado con jueces, fiscales y defensores para mejorar cómo nuestro sistema trata a las víctimas de violencia. He visto la voluntad de cambio, pero también la resistencia a cuestionar métodos establecidos.
El juez Hernández la escuchaba con evidente interés, al igual que todos los presentes en la sala. El señor Lamas debe enfrentar consecuencias por sus acciones, por supuesto. Pero también pido que esta sentencia incluya programas de rehabilitación y tratamiento para las causas subyacentes de su comportamiento. La justicia verdadera no se mide solo por años de prisión, sino por su capacidad para prevenir futuros daños y rehabilitar a quienes han causado daño. Cuando Camila terminó su declaración, un silencio respetuoso llenó la sala. Incluso Lamas había levantado la mirada, observándola con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y algo parecido a la vergüenza. «Gracias, señorita Reyes», dijo el juez Hernández. «Su perspectiva es inusual y valiosa». Después de algunas formalidades adicionales, el juez procedió a dictar sentencia: 4 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 2, condicionada a la participación obligatoria en programas de control de ira y rehabilitación. Esta sentencia, explicó el juez, considera tanto la gravedad del delito como las circunstancias atenuantes, incluyendo la declaración de culpabilidad del acusado y la recomendación de la víctima. Señor Lamas, espero que aproveche los programas disponibles para reflexionar sobre sus acciones y transformar su vida. Cuando la sesión concluyó, Camila sintió una inesperada sensación de cierre. No era el final feliz simplista de una película, donde todo dolor queda mágicamente sanado. Era algo más complejo y real. La comprensión de que había navegado un proceso difícil con integridad y propósito, transformando su dolor en una fuerza para el cambio positivo. Al salir de la sala, Eduardo Montero se acercó a ellas. Su actitud hacia Elena Morales era notablemente deferente. «Doctora Morales, un placer verla», dijo con respeto profesional. Luego se dirigió a Camila. «Una declaración extraordinaria, señorita Reyes. Pocos en su posición habrían mostrado tal equilibrio entre justicia y compasión». «Gracias, fiscal», respondió Camila. «Espero que nuestro trabajo en el programa de capacitación siga avanzando en esa dirección». «Sin duda. De hecho, el director de la Fiscalía ha solicitado que el programa se extienda a todas las unidades. Su impacto ya se está sintiendo». Después de que Montero se marchó, Elena miró a Camila con una expresión de orgullo apenas contenido. De víctima a reformadora del sistema en menos de 6 meses. Impresionante incluso para mis estándares. Lucía asintió en acuerdo. Has conseguido más cambios reales que muchos activistas con años de lucha. He tenido ventajas que otros no tienen, señaló Camila con humildad. Apoyo, conocimientos, plataformas. Y has utilizado esas ventajas no solo para ti, sino para transformar el sistema para quienes vendrán después, respondió Elena. Eso es lo que marca la diferencia. Mientras salían del edificio del tribunal, una joven reportera se acercó a ellas. «Señorita Reyes, soy Claudia Vidal, del Meridiano Digital. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre su trabajo en el Comité de Reforma Judicial?» Elena y Lucía intercambiaron miradas, sorprendidas de que la reportera no mencionara el caso de agresión, sino el trabajo profesional de Camila. «Por supuesto», respondió Camila, complacida por el enfoque. «Hemos seguido las recomendaciones preliminares del comité», explicó la reportera. ¿Podría decirnos más sobre las reformas específicas para testigos vulnerables que están proponiendo? Mientras Camila respondía con elocuencia y precisión, Elena se inclinó hacia Lucía. «Y así es como una persona extraordinaria reescribe su propia narrativa», murmuró. «De ser identificada como la víctima a ser reconocida como la reformadora». 6 meses después, en una ceremonia discreta pero significativa, Camila recibió un reconocimiento del Consejo Superior de Justicia por su contribución a la reforma de protocolos para testigos vulnerables. El documento, firmado por la jueza Torres y otros miembros prominentes del Poder Judicial, destacaba específicamente cómo su experiencia personal y profesional había catalizado cambios largamente necesarios. Ese mismo día,
completó exitosamente su primer año de regreso a la Facultad de Derecho, con calificaciones sobresalientes, a pesar de sus múltiples compromisos. Su trabajo en el bufete de Elena Morales había evolucionado de consultora a tiempo parcial a miembro integral del equipo de Derecho Sanitario, donde desarrollaba protocolos innovadores que combinaban su experiencia en enfermería con su creciente conocimiento legal. En el hospital, había sido promocionada a coordinadora del recién creado Comité de Defensa Legal de Pacientes, una posición que le permitía utilizar su doble formación para asegurar que los más vulnerables recibieran tanto la atención médica como la protección legal que merecían. El programa de capacitación para fiscales, inicialmente concebido como un proyecto temporal, se había institucionalizado como parte obligatoria de la formación continua, con Camila dirigiendo módulos trimestrales que constantemente recibían evaluaciones extraordinarias. Una tarde, mientras Camila revisaba expedientes en su oficina del bufete, Elena entró sin anunciarse, como era su costumbre cuando tenía noticias importantes. «Acabo de hablar con la jueza Torres», dijo, sentándose frente a Camila. «Las reformas que propusimos han sido aprobadas a nivel federal. A partir del próximo año, todos los tribunales del país deberán implementar protocolos especiales para testigos vulnerables». Camila dejó los papeles que estaba revisando, momentáneamente sin palabras. Lo que había comenzado como un proyecto local, inspirado por su experiencia personal, ahora tendría impacto nacional. «Es increíble», logró decir finalmente. «Es el resultado de trabajo duro y visión clara», respondió Elena. «Y hablando de visión, hay algo más que quiero discutir contigo». Su expresión se tornó más seria. «He estado observando tu trayectoria este último año. La forma en que has equilibrado tus estudios, tu trabajo aquí, tus compromisos con el hospital y los comités. Todo mientras mantienes calificaciones sobresalientes y produces trabajo de extraordinaria calidad». Camila esperó, intuyendo que Elena se dirigía a algo específico. «El bufete está considerando crear una nueva división especializada en la intersección entre derecho sanitario y protección de poblaciones vulnerables. Estamos buscando a alguien que pueda dirigirla eventualmente». Elena hizo una pausa significativa. Alguien con una perspectiva única que combine conocimiento legal, experiencia médica y compromiso personal con la justicia social. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa. «¿Estás sugiriendo...?» «No estoy sugiriendo nada todavía», sonrió Elena. «Solo plantando semillas para tu consideración futura. Aún tienes que terminar tus estudios, pasar el examen de la barra, adquirir más experiencia. Pero quiero que sepas que hay un camino trazándose ante ti, un camino que nadie más podría recorrer exactamente como tú lo harías». Mientras Elena se marchaba, Camila se quedó reflexionando sobre todo lo ocurrido desde aquella fatídica noche en que fue atacada. El dolor, el miedo, la indignación, pero también el descubrimiento, el crecimiento, la transformación. Su vida no había vuelto a la normalidad después del ataque, pero quizás esa nunca fue la meta. En lugar de recuperar lo perdido, había construido algo nuevo y más significativo. «De las cenizas, Fénix», murmuró nuevamente, pero esta vez no como un consuelo ante la adversidad, sino como una celebración de lo que había logrado y lo que aún estaba por venir.